Ahí va. Buenos días, compañeros, compañeras y profesores. Aquí está nuestro grupo reunido para hacer, en este caso, la tertulia respecto a el ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke. Y además de esto, vamos a hablar sobre el libro tercero, sobre el lenguaje. Y vamos a hablar, en este caso, sobre el fragmento o capítulo número uno de Locke. Entonces, primero que todo, vamos a contextualizar un poco sobre el autor. En este caso, John Locke nació el 29 de agosto de 1632 en Winton, Reino Unido. Fue bautizado el mismo día. El padre de Locke, también llamado John, era un abogado rural y empleaba los juzgados de paz en Chun Magna. Su madre se llamaba Agnes King y además ambos padres eran puritanos, que básicamente puritanos, en otras palabras, era gente católica que quería, en este caso, la mejoría de pues, de la comunidad o de la iglesia, para que todo el mundo, pues, por así decirlo, fuera más ameno. Poco después del nacimiento de Locke, la familia se trasladó a la zona mercantil de Spenford y ahí fue donde creció en una casa de estilo Tudor en Bellunton. Él fue un filósofo muy prestigioso y además de eso, un médico. Él fue considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. También cabe resaltar que él, además de aportar esto, él fue obviamente que empirista, que los empiristas basan básicamente su conocimiento en las experiencias más que en otras personas. Uno de los primeros empiristas británicos y además fue influido por las ideas de Francis Bacon. Él hizo grandes contribuciones a la teoría del contrato social y además de esto, sus escritos influyeron en Voltaire y Rousseau, pensadores de la Ilustración francesa. Además de esto, por último, sus contribuciones al republicanismo clásico y la teoría liberal se reflejaban en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del contexto en donde él vivió de la época. Entonces él vivió en el siglo XVII y el siglo XVII estuvo básicamente marcado por grandes crisis y transformaciones que lo convirtieron en una época de retroceso en Europa. Ellos están viviendo una crisis económica, más por así decirlo, una recesión, ya que la evolución global de la economía en ese entonces y de la población fue negativa, ya que pues el sector de la producción agraria no fue tuvo muchas crisis y esto generó periodos de mucha de hambruna y además no solo de eso, sino también de epidemias y pestes que obviamente contrajeron pues mucha muerte. Bueno, ahora vamos a hablar, les voy a hacer dos preguntas a ellos con respecto a sobre Locke y sobre respecto a su texto. Entonces, primero quería preguntarle a Samuel Bueno, ¿qué opina él sobre los prejuicios que tenía él sobre Locke antes de leer la obra? ¿Qué tenías tú ideas? Ok, yo antes de marcar como un conocimiento sobre John Locke hasta el momento, yo sabía que él era uno de los mayores empiristas británicos que había en el momento, pero así sin haberlo estudiado tanto, sabía que era una persona muy inteligente, era un hombre polifacético y también sabía que este hombre cuestionaba todas las preguntas, incluso las respuestas que en ese momento habían en el siglo XVII. Ya que básicamente esa es la función a la que se dedica un filósofo. Este hombre lo llevaba a como a otro extremo, ya que en ese momento, como todo lo que se consideraba fuera lo normal era brujería, cosas así, él cuestionaba estos problemas, no tanto también lo político, lo social, lo económico y en general todo. Y me parecía que era una persona demasiado astuta en relación a esto. Básicamente era como el ideal que yo tenía de John Locke antes de leer el libro 3 y de conocer más sobre él. Pues yo para complementar lo tuyo, y pues como todos aquí parecemos muy ignorantes, pues yo diría que
pues básicamente de John Locke, pues a mí me parecía que cuando lo mencionaban en algún escrito, yo lo veía como un filósofo dotado de mucho conocimiento y sabiduría. Para mí, pues esa persona al hablarla, pues lo idolatraba mucho. Entonces, por eso yo cada vez que hablaba con él, pues escuchaba su nombre, decía ahí mismo, esa persona aportó mucho y pues todas las medidas que él tuvo y pues en la época donde vivió. Bueno, ahora hablando de eso, ¿tú qué opinas, Juan Daniel, sobre Locke? ¿O estás de acuerdo con lo que dijimos nosotros dos o tienes otra opinión distinta? Sí, la verdad, pues con frente a los prejuicios que yo tenía antes de Locke, o sea, antes de leer el libro 3 del entendimiento, creo que comparto pues como su sentimiento de, como de que lo tenían un concepto bastante bueno porque ya nos habían hablado anteriormente de él, ya sean clases de filosofía que hemos tenido y lo hemos conocido a lo largo pues de todo eso porque es un filósofo bastante respetable. Entonces, por eso comparto la misma idea que Samuel que tengo de él. Además, el simple hecho de ser un filósofo en esa época, que era el siglo XVII, lo hacía bastante importante porque ser filósofo en esa época ya representaba algo bastante como glamuroso, por así decirlo, porque era gente bastante preparada y bastante dotada en sus conocimientos que tenían. La verdad, lo que yo pensaba de él antes de leer el libro 3 del entendimiento era algo bastante, un concepto bastante bueno. Bueno, tienes toda la razón ahí, pues a mí también me parece que está dotado de mucho conocimiento. Bueno, y tú, Daniel Neira, ¿tú qué opinas con respecto a Locke? ¿Qué prejuicios tenías o tienes algo más que Antes, agregar antes de de él? leer este libro, yo siento que definitivamente tuve un pensamiento demasiado parecido al de ustedes. A mí siempre me ha parecido un filósofo de mayor inteligencia, pero específicamente hablando, yo siempre pensé que era más centrado a la psicología del ser humano. Por ejemplo, la frase que más me pega de John Locke es: lo que te preocupa te domina. Y a mí siempre me había parecido un psicólogo, un filósofo, la verdad, más psicólogo que nada. Entonces mi prejuicio antes de leer este libro fue como, fue como de sorpresa al saber que también había hablado de temas tales como lo es el lenguaje del ser humano. Sí, es verdad. Pues la verdad es que yo tampoco tenía la idea de que si fuera psicólogo, pero pues igual es bueno saber que él podría pues, haber hecho algunas aportaciones a la psicología humana, pero pues, que tal vez uno no se pueda exaltar en el texto como tal. Y bueno, me gustaría hacer como una síntesis, por así decirlo, del autor, y pues para dejar claro pues que entonces John Locke era una persona bastante, por así decirlo, persistente y me parece que fue un autor muy relevante para nosotros y aún es demasiado demandado, por así decirlo. Entonces me parece que él aportó mucho con respecto a los cambios del contrato social y empiristas y me parece que era alguien dotado de mucho conocimiento, ya que las personas se preparaban mucho para muchas funciones, porque además fue médico, también fue filósofo y quién sabe más que otros hobbies que tuviera. Entonces me parece que su biografía es muy impresionante. Ahora vamos a pasar con respecto al texto que nosotros, al capítulo uno que nosotros hablamos. ¿Qué opinan primero que todo? Pues Samuel, bueno, ¿tú qué fue lo que resaltaste de esa idea o qué fue lo que se te quedó a ti más que, pues, por así decirlo, que te resaltó? Ok, básicamente lo que yo, lo que, mm, lo que me llegó más al fondo en el libro 3, de lo que nosotros leímos, es la relación entre el pensamiento y, entre el pensamiento y el lenguaje, ya que, como sabemos, el pensamiento son ideas que quedan aquí entre nosotros
pero nosotros no las expresamos. Nosotros lo que hacemos es utilizar el lenguaje como un instrumento, como una herramienta para poder expresarlas, interiorizarlas, y no solamente para otras personas, ya que como ya sabemos el hombre es un animal no solo racional sino social. Entonces no solamente era para expresarse, sino también para darse cuenta de uno mismo. O sea, lo que Locke pensaba era que el lenguaje y el pensamiento son dos herramientas como tal de suma importancia para la construcción del desarrollo personal. O sea, como yo antes decía, no era solamente como para expresar hacia otras personas, sino para expresarse hacia uno mismo, como se puede decir. También sabemos que nosotros utilizamos el lenguaje de la forma de no quedarnos con nuestras ideas solamente para nosotros, y aparte de eso, también que el lenguaje, apartándolo de que no era estudiado, sino era creado por nosotros mismos, pues su relación con el pensamiento, lo apartamos también de la memoria, de la atención, del pensamiento y, bueno, de otras funciones también. Entonces, básicamente, eso era de lo que John Locke pensaba, y fue lo que más resalté yo de lo que nosotros leímos y para poder hacer esta charla. Y espero que a ustedes también les haya resonado esta idea. No sé, qué opina, por ejemplo, Juan Daniel Zuluaga sobre esto? Bueno, la verdad es que la idea que tú resaltaste, la verdad me pareció muy interesante, aunque a mí me pareció, pues yo resalté otra idea que también me pareció muy importante y destacable, pero lo que más me gustó de tu idea, que era la de John Locke, como la relación que tiene el lenguaje con el pensamiento o las ideas, es que tiene como una correlación con eh, lo que yo pensé que es lo que dijo Locke, que era de el vínculo que tiene la sociedad y el humano con el lenguaje, y eso se genera a partir de las ideas que quieren transmitir, de la parte que tú dijiste. Entonces, John Locke en el libro 3 del entendimiento nos plantea de que cómo se genera el lenguaje a partir de que el humano se quiere comunicar en una sociedad y generar un vínculo entre el humano y la sociedad. Entonces, como bien sabemos, Dios nos dio como los órganos a todos los animales para generar sonidos. Lo que plantea Locke es que nosotros, como animal, naturalmente, que somos un ser sociable, creamos el lenguaje para poder comunicarnos y transmitir nuestras ideas a a los otros humanos, por así decirlo. Entonces, me pareció muy interesante resaltar la parte que tiene en ese vínculo de la sociedad con el lenguaje. Y me Bueno, gustaría saber qué opina pues Felipe Sanz de lo que dijo Samuel y lo que dije yo. pues yo te iba igualmente, pues, iba a interrumpir un poquitico lo que ibas a decir, porque es que me pareció muy interesante lo que dijiste sobre los animales, y pues que Dios nos dio, por así decirlo, una dotación para poder comunicarnos con los demás. Y me parece que eso yo lo puedo complementar con la idea del texto donde Locke menciona que pues que aunque pues que nosotros, la diferencia que tenemos con otros animales es que ellos pueden generar un diferente tipo de sonidos, pero los sonidos que nosotros generamos pueden ser también concebidos como ideas generalizables o pues, ideas generales, que nosotros podemos transmitir por ejemplo, por así decirlo, de un humano al otro, para que nos podamos comunicar. Mientras que, y también, sino que también esas ideas generales, también, pues por así decirlo, palabras, también pueden tener una connotación, por así decirlo, generalizada, como un concepto más específico. Y pues no, me parecía muy interesante lo que tú dijiste Juan Daniel, sobre los humanos y sobre que Dios también pues, nos dio esta posibilidad sobre todos los animales para poder comunicarnos entre nosotros, y pues obviamente, aunque suene un poco discriminativo, pues no que los demás
animales, por así decirlo, no nos entiendan. Y pues como somos animales racionales y sociales, pues tenemos esa capacidad. ¿Y tú, Neira, tienes algo que agregar o algo más que te pareció fundamental de este texto? A mí me gustaría, pues, primero decir que fue demasiado interesante y yo me atrevería a decir, am, sin duda es necesario hablar de lo que mencionó Juan Daniel, de que el ser humano es el único ser racional que ha decidido desarrollar un lenguaje avanzado, tal como los seres humanos. Pero a mí me gustaría también resaltar una idea hecha en el libro, es el universalismo. Y aunque sea tal vez una idea, un tema antiguo de la Edad Media, me parece importante también decir como la manera en la que habla del tema en el libro, que no pertenece a la existencia real de las cosas, sino solo a los signos. Y eso queriendo decir básicamente que las palabras son solo generales cuando se usan como signos de las ideas generales. Cuando se pierde eso, se pierde toda la razón de la palabra. Y además las ideas son universales cuando se forman un conjunto de estas. Una sola palabra nunca va a tener sentido si no tiene otros conceptos al lado y encima de él. Am, y ya las generalidades quedan vacías si abandonamos lo particular también. Necesitamos de cada una palabra para construir conjuntos y cada una palabra necesita de los conjuntos de la palabra para tener razón y tan solo queda de ellas la manera en la que están construidas. La naturaleza en general no es que la virtud la virtud que se les otorga, ah, sino por significar muchas singularidades o particularidades. ¿Ya? Listo. Pues yo también, muchas gracias por los aportes. Simplemente quería decir algo más con respecto que se puede contextualizar con el contexto de Locke, valga la redundancia, es que, pues, que él como era un empirista, a él le gustaba más sentir, por así decirlo, desde su propia experiencia viva. Por lo tanto, para él supondré que el lenguaje era la evidencia que él tenía día a día con sus compañeros o con su familia para comunicarse y de eso también tuvo además que derivaciones para obtener ese conocimiento. Yo creería que eso sería una cosa muy importante que aportar. Pues díganme, ¿alguien más quiere aportar a la conversación? ¿Quieren decir algo más o les parece que estamos listos La con verdad me esto? gustaría como escuchar alguien que nos diga como el ideal o la idea principal que sacó de esta charla y de lo que sacamos sobre el libro 3 de John Locke. La verdad, yo la idea principal que saqué de esta charla ya la dije y creo que tú también. Y Daniel sacó la del universalismo, entonces creo que ya la dijimos. Y la verdad me pareció muy interesante la charla, sobre todo me gustó mucho como habló pues Daniel, me pareció un momento muy agradable, esta tertulia por así decirlo. Y no, yo por mi parte no tengo nada más que agregar, me quedo con el conocimiento de los demás y mío. Listo, yo creo que podríamos, no sé, alguien nos puede dar como por así decirlo un veredicto o alguien nos puede dar como una conclusión, cualquiera de ustedes tres nos da una conclusión. Obviamente que más que todos aprendimos mucho de la tertulia y se pasó un buen momento de conocimiento. Entonces, me dicen si alguien quiere decir la conclusión que sacamos de todos los derivados de lo que hablamos o simplemente la dejamos así y pues como las ideas que tuvimos. ¿Alguien quiere agregar o no? No, por mi parte no. Yo creo que la conclusión se saca uno mismo saca la conclusión en sí. Creo que una conclusión en general fue lo que hablamos Samuel, Juan Daniel y yo. Separadamente creo que hablamos de temas muy importantes, necesarios para sacar la conclusión. Yo, por ejemplo, me voy con una conclusión demasiado completa, demasiado interesante, gracias a John Locke
y me imagino que Juan Daniel, Samuel y usted también, Felipe, me imagino que todos nos vamos con una conclusión diferente, pero en sí general, como nosotros lo explicamos. Listo, a mí me parece muy bien y pues muchas gracias por participar y por darnos este rato para compartir conocimiento. Pues entonces, pues así como comenzamos, pues doy por terminado la tertulia. Muchas gracias. Listo, hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego.